Visualiza por un instante que te encuentras en el centro de un hogar donde hay conflicto. Familiares que elevan la voz, que se apuntan entre sí, que se culpan de estar en el error. Y tú allí, observando cómo el afecto se desgarra por algo que tendría que fortalecerlos. Exactamente, esto ocurre actualmente en el mundo cristiano, querido hermano. Y lo más doloroso es que muchos están ciegos ante el hecho de que están siendo víctimas de la estrategia ideal del maligno. ¿Conoces cuál es esa estrategia? La fragmentación causada por María, la Madre de nuestro Señor. Tenemos a los católicos, que la honramos con todo nuestro ser, que recitamos sus oraciones, que solicitamos su mediación, que la reconocemos como soberana celestial. Del otro costado están los hermanos protestantes, que la aprecian sinceramente como la madre del Mesías, pero que experimentan un temor auténtico de que cualquier veneración hacia ella pueda restar honra al Altísimo. Y surge la cuestión que arde en el alma de tantos. ¿Realmente los protestantes desprecian a la Santísima Virgen o existe algo más hondo que no estamos comprendiendo? Si percibes que hay algo más complejo detrás de esta separación y deseas encontrar la verdad que el santo estigmatizado nos desveló sobre este asunto, escribe en los comentarios. Padre Pío, condúcenos a la verdad, porque hoy, hermano, voy a revelarte algo que transformará por completo tu visión sobre esta circunstancia. Algo que el propio Padre Pío, ese religioso marcado que experimentó el combate espiritual en su propio ser, comprendía como ningún otro. ¿Sabes qué es lo que más me aflige? Es observar cómo el maligno se burla de nosotros. Mientras católicos y protestantes nos confrontamos por María, Él está ahí regocijándose, porque comprende que mientras permanezcamos separados, no conseguiremos combatirlo unidos. Y hay más. Padre Pío lo comprendía. Él captaba perfectamente el motivo de esta fricción y poseía la respuesta que todos requerimos oír. Durante más de medio siglo, este sencillo religioso capuchino portó en su carne las llagas del Salvador. Los estigmas no eran meramente señales corporales, eran entradas al plano espiritual. Él conseguía percibir lo que nosotros no percibimos, conseguía comprender lo que nosotros no comprendemos. Y una de las verdades que él distinguía con mayor nitidez era la función de María en el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. El santo declaraba: excepto Jesús, no existe ser que el enemigo tema más que a María. Pero también captaba completamente por qué ciertas personas experimentan temor de venerarla. Porque la dificultad, estimado hermano, no reside en María. La dificultad reside en que hemos extraviado algo esencial, algo que cuando lo comprendas hará que todo cobre sentido. ¿Estás dispuesto para descubrir qué es lo que verdaderamente acontece? ¿Estás preparado para conocer la verdad que tiene el poder de curar estas fracturas entre hermanos cristianos? Porque lo que voy a revelarte no es meramente una perspectiva personal. Es la revelación de un santo que existió en la presencia divina, que dialogaba con María como si fuese su propia progenitora y que captaba los secretos celestiales mejor que ninguno de nosotros. Permanece conmigo hasta el cierre, porque lo que sigue te impactará de tal forma que jamás volverás a contemplar esta circunstancia con la misma mirada. Para comprender el motivo de esta separación tan honda, debemos remontarnos al principio, hermano. Debemos examinar las Escrituras y descubrir qué expresa verdaderamente sobre María, porque allí en esas páginas divinas se halla la primera señal de por qué algunos cristianos experimentan confusión. ¿Sabes qué es lo peculiar? Tanto católicos como protestantes
Estudiamos las mismas escrituras, pero alcanzamos interpretaciones distintas sobre María. ¿Cómo es factible esto? Examinemos algunos casos que te abrirán la comprensión. Cuando el mensajero Gabriel se presenta ante María, le expresa algo que nunca había expresado a ningún otro mortal. Salve, la favorecida, el Altísimo te acompaña. Lucas 1:28. Observa atentamente estas expresiones. Favorecida. En el lenguaje griego auténtico, San Lucas emplea un término muy particular, que charitómene. Este término no significa meramente bendecida o agraciada, sino la que ha sido colmada totalmente de favor desde el comienzo. Es como si expresara la que constantemente ha estado repleta del favor divino. Los católicos observamos en esto la prueba de que María fue protegida del pecado ancestral. Los protestantes leen idéntico pasaje y expresan: cierto, Dios la bendijo particularmente, pero eso no la transforma en distinta de otros bienaventurados. ¿Quién posee la razón? Espera, porque esto se torna más fascinante. Pero antes de proseguir, deseo compartir contigo algo especial. ¿Conoces que el santo siempre expresaba que el rosario constituía su instrumento más potente contra el mal? Que sin María, él no habría conseguido resistir ni un instante los asaltos del demonio. Por tal motivo, hemos creado para ti algo que puede revolucionar tu experiencia de oración. Se trata del libro digital, El poder del rosario con Padre Pío, milagros, protección y bendiciones celestiales. Este tesoro espiritual contiene las lecciones más profundas del santo sobre cómo recitar el rosario con verdadera devoción, testimonios impresionantes de milagros y un programa de 30 días de oración que ha transformado miles de existencias. El mismo Padre Pío expresaba: el rosario es el instrumento más formidable que poseemos. ¿No te agradaría aprender a emplearlo como él lo hacía? Para obtenerlo, solamente haz clic en el vínculo fijado en los comentarios. Ahora sí, retornemos a esta verdad que está fragmentando familias cristianas. Cuando María visita a su pariente Isabel, algo excepcional acontece. Isabel, colmada del Espíritu Divino, proclama: bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a visitarme? Lucas 1:43. Observa algo significativo. Isabel no solamente la denomina bendita, sino que se cuestiona por qué la madre de su Señor viene a visitarla. Isabel identifica que María posee un rango especial, no ordinario. Pero aquí llega el versículo que más polémica produce. María misma profetiza: desde este momento me proclamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Omnipotente ha realizado obras magníficas por mí. Lucas 1:48-49. ¿Comprendes lo que está expresando? María está profetizando que todas las generaciones la van a honrar. No algunas, no únicamente las católicas, todas. Ahora nuestros hermanos protestantes leen esto y expresan: por supuesto, la honramos como la Madre de Jesús, pero no la veneramos ni le oramos. Los católicos leemos idéntico pasaje y expresamos: aquí se encuentra el fundamento bíblico para nuestra devoción mariana. Pero Padre Pío poseía una perspectiva distinta. Él no permanecía en las disputas doctrinales. Él experimentaba la realidad espiritual. En una ocasión, cuando le cuestionaron sobre estas divergencias de interpretación, el santo respondió algo hermosísimo. María no busca la honra para sí misma, sino que toda honra que recibe la presenta purificada ante su Hijo. La dificultad no reside en honrar a María, sino en no comprender que ella nos conduce a Jesús. María, expresaba el santo, es como el satélite lunar. No posee luminosidad propia,
pero refleja perfectamente la luminosidad del astro rey que es Cristo. Ahora deseo que te sitúes en la posición de nuestros hermanos protestantes por un instante, porque lo que voy a revelarte transformará completamente tu forma de percibirlos. Visualiza que desde tu niñez te instruyeron que Dios es tan santo, tan inmaculado, tan perfecto, que cualquier cosa que se asemeje a adoración debe ser exclusivamente para Él. Visualiza que creciste entonando solo a Dios la gloria, que memorizaste pasajes como «Al Señor tu Dios adorarás y a Él exclusivamente rendirás culto». Mateo 4:10. Ahora visualiza que observas a alguien besando una representación, encendiendo luminarias frente a una escultura o solicitando favores directamente a María, sin mencionar a Jesús. ¿Qué experimentarías? ¿Odio? No, hermano, experimentarías temor, un temor hondo de que esa persona esté cometiendo idolatría sin percatarse. Ese temor no nace del mal, nace del afecto, afecto por Dios y afecto por esa persona que creen que está en peligro espiritual. Padre Pío comprendía esto perfectamente. En una ocasión le cuestionó un pastor protestante: «Padre, ¿cómo puede usted orarle a María cuando las Escrituras expresan que solamente existe un mediador entre Dios y los mortales?» ¿Sabes qué le respondió? Padre Pío no se irritó, no lo reprendió, no le expresó que estaba equivocado. Le expresó con una sonrisa: «Hermano, cuando tú le solicitas a tu esposa que ore por ti, ¿acaso estás traicionando a Cristo como único mediador? María realiza lo mismo que realiza tu esposa, pero desde el cielo». El pastor permaneció reflexivo, porque Padre Pío había tocado algo que él conseguía comprender: la intercesión humana que todos aceptamos. Verás, nuestros hermanos protestantes no desprecian a María. Ellos la aprecian sinceramente. Identifican que fue seleccionada por Dios, que fue bendita entre todas las mujeres, que dio a luz al Redentor del mundo. Pero existe una distinción fundamental en cómo comprenden la relación con los bienaventurados. Para un protestante, cuando alguien fallece, está con Cristo, pero ya no puede interceder por nosotros. Para ellos, exclusivamente Jesús puede interceder desde el cielo. Por tal motivo, cuando observan a un católico solicitando la intercesión de María o de los santos, sinceramente creen que esa persona está comunicándose con los fallecidos, lo cual las Escrituras prohíben. ¿Percibes? No es maldad, es una distinción de comprensión sobre el estado de los bienaventurados después del fallecimiento. Recuerdo el testimonio de una mujer protestante que se aproximó a Padre Pío después de una de sus Eucaristías. Con lágrimas en los ojos le expresó: «Padre, yo amo a Jesús con todo mi ser, pero tengo temor de amar a su madre porque no deseo ofenderlo». Padre Pío la contempló con ternura y le expresó: «Hija mía, ¿crees que Jesús se ofendería si amas a su madre? ¿Acaso tú te ofenderías si alguien ama a tu madre?». La mujer comenzó a llorar más intensamente y respondió: «No, padre, al contrario, me alegraría enormemente». Entonces le expresó Padre Pío: «¿Por qué crees que Jesús sería distinto? Él nos entregó a su madre desde la cruz precisamente para que la amáramos». Esa mujer salió de allí con una paz que jamás había experimentado. No se transformó al catolicismo ese día, pero sí comprendió que amar a María no era traicionar a Jesús. Y esta es la clave que Padre Pío había descubierto. La dificultad no reside en las doctrinas, reside en los corazones colmados de temor. Los protestantes no requieren que los convenzamos con argumentos doctrinales. Requieren que les demostremos que amar a María nos aproxima más a Jesús, no nos distancia de Él. Padre Pío lo demostró con su propia existencia. Cuanto más amaba a María, más se asemejaba a Cristo.
Cuanto más le rezaba el rosario, más profundas se tornaban sus llagas estigmáticas. Cuanto más confiaba en la intercesión de la Virgen, más milagros obraba Dios a través de él. Ahora deseo conducirte a los pasillos silenciosos del convento de San Giovanni Rotondo, donde acontecían sucesos que muy pocos conocen. Porque Padre Pío no solamente hablaba sobre María, él la percibía, dialogaba con ella, recibía sus lecciones directamente, y lo que ella le instruyó transformará todo lo que crees comprender sobre esta polémica. Una de las experiencias más impresionantes aconteció en 1918, el mismo año en que Padre Pío recibió los estigmas. Durante una de sus éxtasis místicos, María se le manifestó y le expresó algo que él jamás olvidaría. Hijo mío, el demonio está sembrando confusión sobre mi función, porque comprende que yo poseo el poder de aplastarle la cabeza. Por tal motivo busca que mis hijos se distancien de mí o que me sitúen en el lugar de mi hijo. ¿Comprendes la profundidad de esta revelación? María misma le estaba explicando a Padre Pío el motivo de esta división. El demonio posee dos estrategias: hacer que algunos casi la divinicen, idolatría, y hacer que otros la rechacen completamente, desprecio. Ambos extremos le favorecen. Padre Pío escribió en su diario: la Madre me ha demostrado que cuando los cristianos pelean por ella, el infierno celebra, porque mientras discuten si se le puede orar o no, las almas se pierden sin conocer a su Hijo. Pero existe algo más. María le reveló a Padre Pío el poder específico que posee el rosario en el combate espiritual. Durante una noche particularmente difícil, cuando los demonios lo asaltaban físicamente, Padre Pío tomó su rosario y comenzó a rezar. De repente observó a María manifestarse rodeada de una luminosidad tan brillante que los demonios huyeron gritando. Ella le expresó: Hijo, cada Ave María que rezas con fe es como una saeta que atraviesa el corazón del mal. Cada misterio meditado es como una muralla de protección. El rosario no es meramente una oración, es un instrumento de combate espiritual. Desde ese día, Padre Pío jamás se separó de su rosario. Lo portaba constantemente en la mano, lo rezaba incesantemente, y enseñaba a todos que era la cadena que nos vincula al cielo. Pero María también le instruyó algo fundamental sobre su función como intercesora. En una visión, Padre Pío observó algo excepcional. Observó a María tomando todas las oraciones que le dirigían las personas y presentándolas ante el trono de Jesús, pero purificadas, perfeccionadas, transformadas más hermosas. Es como le explicó María. Cuando una madre recibe una carta mal escrita de su hijo pequeño y se la presenta al padre, pero explicándole con afecto lo que el niño quiso expresar. Padre Pío comprendió entonces que María no se queda con las oraciones, no rivaliza con Jesús, sino que las mejora y las presenta con su amor maternal. Por tal motivo, él constantemente expresaba: ora a María, pero comprendiendo que ella conducirá tu oración directamente al corazón de su Hijo. Una de las lecciones más formidables que María le entregó fue sobre la unidad entre los cristianos. Le demostró en visión cómo se observaba desde el cielo la división entre católicos y protestantes. Padre Pío observó a María llorando, pero no de tristeza, sino de compasión por sus hijos, que no comprendían que todos estaban llamados a amarla de distintas formas. Algunos de mis hijos, le expresó María, me aman rezándome el rosario, otros me aman imitando mi humildad, otros me aman honrando a mi hijo como yo lo hice. Todos estos afectos me llegan al corazón. Padre Pío comprendió que María no requiere que todos la veneren de la misma forma,
sino que todos comprendan que ella exclusivamente desea conducirnos a Jesús. Pero quizás la experiencia más impresionante aconteció durante el segundo conflicto mundial. Padre Pío estaba orando por la paz cuando María se le manifestó y le demostró algo terrible. Observó al demonio reuniendo a sus demonios y entregándoles una orden específica. ¿Cuál era esa orden? Dividid a los cristianos, haced que peleen entre ellos por cualquier cosa, por la Virgen, por los sacramentos, por las tradiciones. Mientras estén divididos, no conseguirán detener nuestros planes. Padre Pío se percató de que la división entre denominaciones cristianas no era meramente una distinción de opinión, era una estrategia deliberada del infierno. Prepárate, hermano, porque lo que te voy a revelar ahora es lo que Satanás no desea que comprendas. Es el secreto que mantiene dividido al cristianismo y que le ha funcionado por siglos. Después de esa visión durante el segundo conflicto mundial, Padre Pío comprendió algo escalofriante. El demonio no desprecia que veneremos a María, tampoco desprecia que la rechacemos. Lo que verdaderamente desprecia es que comprendamos su auténtica función. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos nos unimos en el amor correcto hacia María, nos tornamos invencibles espiritualmente. Primero, toma a un grupo de católicos y los impulsa hacia el exceso. Los hace creer que María puede realizar milagros por sí misma, que puede resolver problemas sin necesidad de Cristo, que es casi igual a Dios. Los conduce a una devoción desequilibrada, donde María se transforma en el centro en lugar de Jesús. Resultado: los protestantes observan esto y expresan: ahí está, están adorando a María en lugar de a Dios, y su rechazo se torna más intenso. Segundo, toma a los protestantes que han observado estos excesos y los conduce al extremo opuesto. Los hace creer que cualquier afecto hacia María es idolatría, que honrarla es traicionar a Cristo, que mencionarla siquiera es peligroso. Resultado: los católicos observan esto y expresan: están despreciando a la Madre de Dios, no poseen respeto por lo sagrado, y se aferran más a sus tradiciones. ¿Percibes la trampa perfecta? El maligno no requiere que triunfemos o perdamos el debate. Exclusivamente requiere que sigamos peleando. Mientras los católicos defienden a María de los asaltos protestantes y los protestantes defienden a Dios de la idolatría católica, ¿qué acontece? Las almas se están perdiendo. Los no creyentes nos observan peleando y expresan: si ni siquiera consiguen ponerse de acuerdo entre ustedes, ¿por qué habría de creerles? Padre Pío observó esto con horror. En otra de sus visiones, María le demostró algo que lo hizo llorar durante días. Observó millones de almas distanciándose del cristianismo, no porque no desearan conocer a Jesús, sino porque estaban cansados de observar a los cristianos pelear. «Observa, hijo», le expresó María, «cómo el enemigo emplea mi nombre para distanciar a las personas de mi hijo. Esto es lo que más duele a mi corazón». Pero existe algo incluso más hondo en esta estrategia. El demonio comprende que María posee un poder especial que él teme desesperadamente. Cuando los cristianos nos unimos en el amor verdadero hacia ella, católicos con su devoción y protestantes con su reverencia, algo formidable acontece en el mundo espiritual. Padre Pío lo experimentó en carne propia. Una vez durante una manifestación particularmente intensa, María le reveló: «Cuando mis hijos católicos y protestantes dejan de pelear por mí y empiezan a amarme juntos, cada uno a su forma, el infierno tiembla, porque esa unidad libera un poder que puede transformar naciones». ¿Consigues visualizar lo que esto significa? ¿Consigues observar qué acontecería
Si los protestantes dejaran de temer que amar a María es traicionar a Jesús, y los católicos dejaran de creer que los protestantes la desprecian, visualiza el poder espiritual que se liberaría si ambos grupos comprendieran que María exclusivamente desea una cosa: conducirnos a todos a su Hijo. Pero el maligno lo comprende. Por tal motivo trabaja día y noche para mantener esta división. He aquí su estrategia más sutil. Hace que cada grupo se concentre en lo que está mal en el otro, en lugar de concentrarse en lo que está bien. Los católicos se concentran en que los protestantes no aprecian a María en lugar de admirar su amor hondo por Jesús. Los protestantes se concentran en que los católicos exageran con María en lugar de admirar su devoción y su fe. ¿Percibes cómo nos posee distraídos? Padre Pío comprendió que la auténtica batalla no es entre católicos y protestantes. La auténtica batalla es entre los hijos de Dios unidos y las fuerzas del mal. Y cuando estamos divididos, el enemigo ya triunfó sin ni siquiera combatir. Por tal motivo, María le expresó a Padre Pío algo que transformó su ministerio para siempre. Hijo, instruye a mis hijos que el afecto hacia mí debe unirlos, no dividirlos, que cada grupo puede amarme distinto, pero que todos me amen conduciendo ese afecto hacia Jesús. Después de todo lo que hemos descubierto juntos, hermano mío, la respuesta a nuestra cuestión inicial es cristalina. ¿Los protestantes desprecian a la Santísima Virgen María? Absolutamente no. Lo que poseen es un afecto tan hondo por Dios que prefieren quedarse cortos en su devoción antes que arriesgarse a ofenderlo. Es un temor santo, nacido de corazones que verdaderamente aman a Cristo. ¿Y sabes qué? Eso no está mal. Padre Pío mismo expresaba que era mejor amar a María con temor reverente que amarla sin entendimiento.